Hablando de David, hay un tema que no está tal vez identificado como cuando fue ungido como rey o cuando tomó posesión como rey, pero que está en el ambiente de su biografía. Y me parece que es de las cosas más importantes que tenemos que observar y aprender de la vida de David. El tema de esta tarde es la vida bajo el control de Dios. Es muy interesante el tema, la vida bajo el control de Dios. Pues la vida es como un barco a la deriva, hermanos. Dicho de una manera descriptiva más que vulgar, es una maldita suerte. Es decir, quedamos pues a lo que la vida diga y a lo que la vida nos traiga. Porque la vida es así. Para la gente que no conoce a Dios, la vida es así. Pero cuando conocemos a Dios y entramos a una relación con Él a través de Jesucristo, la vida viene a quedar bajo el control de Dios. Hay pasajes, David dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, haciéndonos entender que le pertenecemos a Él. Luego dice, Pablo dijo, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O el mismo salmista David en el Salmo 65 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. De esa manera, David, Pablo, describen lo que es nuestra experiencia con Dios, que no es el evangelio o la vida cristiana, no es el hecho de asistir a la iglesia, no es el hecho de habernos bautizado, no, tiene una experiencia mucho más allá de eso, más enriquecedora, más profunda, mejor, que es el hecho de que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios hace su voluntad sobre nosotros y que nuestra vida está bajo el control de Dios y que esa es una experiencia que todos debemos desarrollar. Unos la desarrollan más, otros la desarrollan menos, esa experiencia. Pero si entendemos que la vida está en el control de Dios, traiga la vida lo que quiera traer la vida no determina sobre nosotros, sino Dios determina las cosas en nuestra vida. Me gusta el pasaje del capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículo 8 al 29, donde Dios hace un pacto con David. Y en ese pacto le describe Dios cómo la intención y el propósito, el plan de Dios es que Dios tenga control sobre todas las cosas de la vida y que no haya una sola cosa que no esté en el control de Dios. Y allí, en el capítulo 7, Dios le habla a David para hacerle saber cómo serían las cosas en su relación con Dios. ¿Cómo funcionaría la vida? Y entonces, a partir del versículo 8, dice así,
Versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa para que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea usted el recorrido que hace Dios en esta palabra para David. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses principal sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Una visión que Dios tenía de David. Y que David necesitaba saber en quién descansaba su vida, en quién descansaban los propósitos que Dios tenía para él. Es muy común que Dios pronto destruya nuestra confianza en nosotros mismos cuando Él nos encarga una obra. Es muy común, porque nosotros buscamos en nosotros cualidades, porque nosotros buscamos en nosotros capacidades, porque nosotros vemos en nosotros méritos, y Dios no necesita de nada de eso en nosotros. Y pronto destruye nuestra confianza en nosotros, y pronto nos hace saber que quien tiene control de la vida es Él, y quien quiere encargarse de desarrollar un plan para nuestra vida es Dios. Todos deberíamos de saber que Dios tiene un plan en nuestra vida. Cada cosa que sucede alrededor de nosotros, Dios tiene un plan. En cada problema, en cada adversidad, Dios tiene un plan. La vida no va a disponer de nosotros. Dios va a disponer de nosotros, y Dios tiene ese plan. Y nos muestra esto, o le muestra esto a David, para hacerle saber que David tiene que vivir delante de Dios en una confianza absoluta, donde nada de la vida podrá conmoverlo, nada de la vida podrá quitarle lo que Dios se ha propuesto hacer en David. Y entonces hace este recorrido que me parece formidable, y le hace saber a David cómo Dios tenía control de la vida. Es diferente vivir entendiendo, sabiendo, conociendo que Dios tiene control de nuestra vida, a pensar que las adversidades, que las circunstancias, que la suerte van a echar mano de nosotros, y que vamos a ser víctima tarde o temprano de las circunstancias de la vida. Entonces podemos temer a la muerte, podemos temer a los problemas, podemos tenerle terror a la economía,
Podemos espantarnos de las enfermedades. ¿Por qué? Porque no sabemos qué suerte tenga para nosotros la vida. No lo sabemos, no lo entendemos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a tener esos síntomas psicopáticos de que cuando algo nos duele, nos enfermamos, de repente llevamos en nuestra mente una catástrofe? Puedo estar enfermo de esto, puedo estar enfermo de aquello, a lo mejor me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Es natural en nosotros. ¿Por qué? Somos vulnerables. La vida nos enseña que la gente no tiene una garantía para irse a determinada edad. La gente se puede ir en cualquier momento y de repente. Y entonces nosotros podemos pensar en qué descansamos. ¿Qué garantía tenemos de la vida? Pero entonces aparece Dios y le dice a David todo lo que Dios ha hecho en David y que todo lo que David ha vivido en los últimos 23 años, habían pasado 7 años de que había sido coronado como rey, 16 años que había pasado en esa formación del carácter que Dios tenía con él, y le dice que en todos estos años la mano de Dios estuvo allí, cada momento, cada circunstancia y cada problema o cada batalla que David tenía que enfrentar fue diseñada por Dios. Dios la puso allí. Primero, para que David aprendiera a depender de Dios. Y no de la vida, y no de las circunstancias, y no de la salud o no de la economía, de Dios. Segundo, para que David entendiera que Dios tiene el control de todas las cosas y que nada se mueve si Él no quiere, ni un cabello de nuestra cabeza cae si Él no lo sabe. Así de estricta es el control de Dios en la vida, así. No hay un pelo de nuestra cabeza que se caiga y Dios no lo sepa. Y tercero, y tal vez lo más importante, que David entienda que Dios tiene un plan para él y que Dios va a cumplir todo lo que se propuso con su vida sin faltar una sola cosa. Todo lo que Dios se propuso en la vida de David, Dios lo cumpliría. ¿Por qué? Dios tiene un plan para nosotros. Así es Dios. Y entonces hace un recorrido. Yo te saqué del redil de las ovejas, es decir, tú solo eras un pastor de ovejas. Tenemos que entender quiénes somos nosotros y quién es Dios. Para caminar con Dios, con la dignidad que tiene su gloria y con la misericordia de la cual nosotros necesitamos. Le habría dicho un día Dios a David en el Salmo 8, ¿te acuerdas que somos polvo? Si David nunca perdió de vista quién era él. Y Dios le dice, yo te saqué del redil de las ovejas para que fueras rey sobre mi pueblo. David no tenía la capacidad, está diciendo Dios, yo no dependo de tu capacidad, pero es muy importante tu carácter. Y entonces lo manda a traer Samuel del redil de las ovejas, viene y Dios le dice a Samuel, este es el hombre. Y Samuel unge al más pequeño de la vida, de la familia de Isaí, el más insignificante, lo unge como rey. Pero le hace saber, yo no necesito tu capacidad, tú puedes ser un pastor de ovejas, pero tú puedes ser un gran estadista. Y lo llama para ser rey sobre Israel. Pero no sin formar su carácter, sin tocar su carácter. Tal vez una de las cosas más importantes que necesitamos entender en la vida respecto a nuestra persona es que Dios tiene interés en tocar nuestro carácter, en transformar nuestro carácter. El problema básico de la conducta del hombre es su carácter.
El problema principal en el servicio a Dios no es quién quiera, quién tenga ganas y quién pueda. Quien tenga el carácter para servir a Dios, la humildad, la sencillez, la sujeción. Ahí radica el problema del servicio. El problema en nuestra casa, en la familia, radica en el carácter. ¿Por qué tenemos que ser corregidos? ¿Por qué tenemos que ser disciplinados? Porque no tenemos el carácter. Todos nos encontramos y nos enfrentamos a una naturaleza de pecado que produce maldad, que es autodestructible y que necesita Dios tocar nuestro carácter, transformar nuestro carácter para hacernos útiles. Si Dios no toca tu carácter, no eres útil, no eres apto. Puedes tener una gran capacidad, puedes orar mucho, puedes leer la Biblia. Si tu carácter no ha sido tocado a través de las circunstancias y adversidades, no sirves. Y lo demostró Dios con Saúl. Su carácter no fue tocado. Pronto saboteó el plan de Dios para su vida. Pronto vivió para él y pensó que la vida se trataba de él. Para cuando David llegó al trono, David había entendido que la vida no se trataba de él, se trataba de Dios. Y Dios se lo recuerda aquí, porque le dice, yo te tomé del redil, yo te hice rey. Y 16 años tardó Dios en tocar el carácter de David. ¿Por qué? Porque no servía como era. Hermanos, ninguno de nosotros tenemos un carácter apto para servir, a menos que lo hayamos entrenado en la obediencia, en la sujeción y en la humildad. De otra manera, no funciona. La educación de los hijos se trata de formar su carácter. Si van a tener una carrera o no, si van a tener un buen trabajo o no, eso es irrelevante completamente. El carácter es la parte importante. ¿Por qué es irrelevante? Mire, la gente estudia una carrera, pero para encontrar un trabajo, aguas. Y qué rápido la vida nos echa a la basura lo que nosotros pensábamos que era el propósito de nuestra vida. ¿Quiere manejar la vida en sus condiciones? Se va a enfrentar a cosas terribles de la vida. Pero cuando Dios decide tratar con nosotros el carácter, enseñarnos, moldearnos, a través de pruebas, de circunstancias, de adversidades, de enfermedades, de carencias. Esa parte todos la necesitamos. Un día dijo Dios a Samuel, yo me he hallado un hombre conforme a mi corazón. Es decir, que sabe obedecer mi voluntad. Y se refería a David, pero David no era una obra terminada. Dios sabía lo que podía hacer en David. Pero David no era una obra terminada. 16 años trató Dios a David en el carácter para que David fuera apto para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuáles son las pruebas que a usted lo atormentan? ¿Cuáles son las circunstancias? Dios prepara para todos las pruebas adecuadas para nuestra vida y para nuestra condición, porque Él nos conoce.
Me dijo un día mi papá, mira, a Dios no le cuesta nada sanarte, pero ¿cómo le cuesta trabajo tu corazón? Es cierto, no mintió. A Dios no le cuesta nada bendecirte, darte, pero ¿cómo le cuesta trabajo tu corazón? A Dios no le costaría nada bendecirte, pero ¿cómo ha trabajado porque el corazón ha sido duro? Porque te resistes, porque no quieres. Y entonces la vida se vuelve tormentosa. Tiene que haber un momento en el que uno aprenda a decir en medio de una circunstancia, una enfermedad o un problema, Señor, haz lo que tú quieras. Cumple tu propósito. Y avanza hasta donde tú quieras. Porque entonces Dios, a través de eso, trastornará nuestro carácter. Les decía yo de los hijos, los corregimos y los desarrollamos, no para una carrera, no para trabajar. La bendición de Dios los puede estar esperando. Siempre y cuando supimos tocar su carácter, cumplir el propósito de Dios, enseñarlos a amar a Dios, caminar con Dios, servir a Dios, lo demás es asunto de Dios. David no era un hombre hacendado, no era un hombre rico, no lo era. Pero a Dios no le costó nada enriquecerlo y darle poder y darle gloria. A Dios no le costó nada. Pero a David le costó 16 años que Dios tocara su carácter. ¿Cuánto vale el carácter? ¿Cuánto vale? Si la gente que sirve en la iglesia, lo primero que debe de entender es que Dios trate con mi carácter. Y entonces nos pone bajo autoridad y nos pone en sujeción. Y nos pone en el cuerpo, donde no, en la comunión, donde no podemos ni debemos zafarnos. La gente que resiste la comunión, la gente que resiste la autoridad, la gente que no obedece, no es apta. Siempre se zafa y siempre tiene un pretexto perfecto. Es que me hicieron esto y yo no creo que... Bueno, záfate las veces que quieras. Habrás renunciado a la voluntad de Dios para forjar tu carácter. Porque no te gusta obedecer. Recuerdo que entre las personas que Fanny, estando en el Seguro Social, le consiguió trabajo, había un joven. Y le dije, ¿cómo vas? Bien y contento porque tenía un trabajo en el Seguro Social. Pero como a los 3 meses le volví a preguntar, ¿qué tal el trabajo? No, ya no estoy ahí. ¿Por qué? Es que no me gusta que me manden. Así los hay. Así los hay. Es que no me gusta que sean groseros conmigo. Bueno, si tienes que aguantar eso, sufre por obedecer. Pero cuando sufres por obedecer, Dios está forjando tu carácter. Y cuando Dios ha forjado tu carácter, te va a poner en un lugar donde Él considera que tú puedes funcionar porque tu carácter ha sido tocado. Así lo hizo con David. Ojalá y tengamos una visión en nuestra casa, con nuestros hijos. Ojalá y tengamos una visión en nuestro matrimonio. Lo importante que es estar sujetos, obedecer, transformar el carácter. Porque a veces somos muy felices porque los hijos tienen una carrera, pero somos demasiado infelices porque están destruyendo su vida. ¿Dónde tiene que enfocarse como papá, como mamá?
¿Dónde? Dios trató con David. 16 años. Y hubo un momento en que Dios, tomando el control de la vida de David, parecía que David se perdía porque se va con los filisteos. Y él piensa, pues yo ya nunca seré rey y a lo mejor voy a morir en manos de Saúl. Y se va con los filisteos. Hace poco hablamos de esa historia. Y es Dios quien mueve los hilos de la vida de David y lo libra de su extravío en la falsa posición donde había caído. Porque es fácil que nuestra mente nos engañe. Es fácil que nuestros sentimientos nos engañen. Y entonces nos ponemos sentimentales pensando, a lo mejor Dios no me va a ayudar, o no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Y David se pone del lado contrario. Y Dios lo libra. ¿Por qué? Le vuelve a enseñar a David, yo tengo control de tu vida. Yo voy a cumplir mis propósitos en tu vida. Ahora, qué bueno es saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Sería bueno preguntarle cada día a Dios, ¿qué planes tienes para mí? Hay que tomar una decisión. Dios, cumple tu propósito en mi vida. ¿Qué planes tienes para mí? Pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Digamos, muchos de los grandes caudillos de la Biblia y de los hombres de Dios habrían sido muertos muy rápido. No se diga Moisés, ¿no? Pero José, Jacob, Daniel, Pablo, Pedro, porque atravesaron circunstancias que parecía que hasta ahí llegaba la vida. Y David también enfrentó esta circunstancia viviendo en Siclag con los filisteos, donde él pensó, hasta aquí llegó mi vida. Y si alguien me va a matar, pues que sean los filisteos. Pero Dios lo saca de ese engaño, de esa posición falsa, y lo ubica donde Dios quería, y lo trae de allá para hacerlo rey. Más claro, David no podía tener en su vida que era Dios quien tenía propósitos y que la vida está bajo el control de Dios y no el control personal de uno o de las circunstancias o de los hombres. ¿Cuántas veces usted ha creído que es víctima de la gente, de los hombres, de la vida? ¿Cuántas veces usted está seguro que algo pasó porque alguien se metió en esto? El día que Dios quiera cambiar esta circunstancia, en un instante la va a cambiar. Él es Dios. Y la vida descansa bajo su control. A veces les digo a los jóvenes que tienen esta crisis, ya viene otra vez los resultados de las universidades. ¿Quién se quedó y quién no se quedó? No se angustien. Pongan su vida delante de Dios y dejen que Dios sea quien decida su vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos causa tanto daño si no somos aceptados por la gente? ¿Por qué nos causa tanto daño? ¿Por qué no nos preocupa más ser aceptados por Dios? ¿Por qué no nos preocupa más confiar en su voluntad, en su control? ¿Por qué no vamos a Dios y le decimos, Dios, si yo no me quedé, yo espero tu voluntad? Me acuerdo que un día vino Adán, hace como unos 8 años, Adán Jiménez con Paola, que es la directora ahora del coro de la Escuela de Música, frustrados porque ella no se había quedado en el Conservatorio de Música. Y le dije, ¿y eso qué?
¿De veras importa tanto el conservatorio de música? ¿No te importaría más que Dios te usara, pusiera en ti un ministerio, te capacitara con la unción de Él? Porque el siguiente año volvió a pasar lo mismo. Y entonces comenzó a formar el coro en la iglesia. Pero parecía que había como que un conformismo. Bueno, pues, voy a hacer esto. Que si se hubiera quedado en el conservatorio no hubiera tenido tiempo para esto. Y después se quedó en el conservatorio. ¿Quién tiene tus tiempos, tú o Dios? David le pudo haber reclamado a Dios: oye, desperdiciaste 16 años que yo pude estar gobernando para hacerme pasar por todo esto. No fue un desperdicio. David sabía que el trono era seguro por esos 16 años. Porque Dios había tratado con él. Y entonces David entendía que el propósito de Dios era seguro porque Dios había tratado con él y le había enseñado y había hecho un recorrido. Te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que Dios le escribe a David aquí, en este pacto, primero le recuerda todo lo que Dios ha hecho. Es como un punto intermedio, como aquel Ebenezer de Samuel. Un punto intermedio. Y le dice también: te he librado de todas las batallas para establecerte como rey. Y te he dado victoria, le dice, en todas tus batallas. Ahora, no es que Dios evitó las batallas, es que Dios lo metió a las batallas. Es que si la fe ha de crecer y si la fe ha de ser firme, tenemos que pelear batallas en la vida. Porque de otra manera, ¿dónde estará la fe? ¿Dónde estará el conocimiento de Dios? ¿Dónde sabremos que Dios tiene control de nuestra vida? Dios nunca va a formar a alguien sin batallas. Y entre más fuerte sea la batalla, mayor es el llamamiento. Y le dijo: yo te he librado de todas tus batallas. No perdió ninguna batalla. En el capítulo 5, conquista Jerusalén. Habitaban Jerusalén los jebuseos. Habían hecho de Jerusalén una ciudad amurallada. Se burlaron de David cuando David se propuso conquistar Jerusalén y pusieron enfrente de la batalla a todos los minusválidos de los jebuseos, burlándose y diciéndole: con estos te vamos a destruir. Porque era una ciudad fuerte y era un ejército fuerte. Pero Dios se lo entregó en sus manos. Es decir, hay batallas que las tenemos perdidas. Pero Dios nos las va a entregar. ¿Por qué? La vida descansa bajo su control. No solo hemos de ver cómo obedecer, no solo hemos de aprender cómo sujetarnos, no solo hemos de aprender cómo ser humildes en la relación del cuerpo, sino también hemos de aprender quién es Dios y las cosas que hace Dios y lo que ha hecho alrededor de nosotros, lo que constituye nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida se habría terminado hace mucho tiempo? Pero Dios tiene propósitos y no se acabará. Y luego en el capítulo 10 hay una sucesión de conquistas que hace David. Y luego en el capítulo 12, al final, está la ciudad de Rabá,
que había sido tomada cuando el pecado de David, pero que fue sitiada y destruida después de que Natán había hablado con David. Nadie derrotó a David en una sola batalla. Y no fue su mano, no fue su escudo, no fue su lanza, fue Dios. La vida bajo el control de Dios. Y luego, en el momento más difícil de su vida, su pecado. ¿A cuántas personas el pecado ha destruido? Y estando en un momento de locura en la vida de David, en su pecado, consumado su pecado, cometiendo pecado tras pecado para cubrir, Dios lo libra de su pecado, lo perdona y lo corrige y lo azota. ¿Y qué fue eso? La misericordia de Dios. Porque hasta en eso Dios tiene control de nuestra vida. Dios sabe cuando estamos en un estado de necedad y su Espíritu viene y toca a nuestra puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo hasta que oigas mi voz. Hasta que te humilles, hasta que reconozcas, hasta que entiendas, hasta que pidas perdón, hasta que te arrepientas. Y Dios condujo a David al arrepentimiento. Es decir, hubo momentos muy difíciles en su vida. Pero no fue destruido porque Dios estaba con él. Porque la vida descansa en el control de Dios. ¿Cuándo levantaremos nuestra voz a Dios y le diremos: Dios, toma el control de mi vida y las circunstancias que tú pongas alrededor de mí, yo las acepto porque sé que tienes control? Porque hasta cuando somos castigados, Dios le pone límites a nuestros castigadores que no pueden rebasar. Porque lo que tiene son propósitos. Y nos pastorea. Y hay en la última parte, cómo Dios cobijó a David con hombres extraordinarios. Hay una historia de Josefo, que no está en la Biblia, es una historia de Josefo el historiador, que dice que David conquistó Jerusalén porque Joab se introdujo abajo de las murallas picando una piedra que era débil y entró y logró entrar y logró guiar al ejército para tomar la ciudad que los jebuseos aseguraban que nunca iban a penetrar. Y luego en el capítulo 11 del libro de las Crónicas y el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, se cita a los valientes de David, eran 37. El último citado de esos 37 valientes de David era Urías, el Eteo. Era un hombre a quien David le debía mucha lealtad y David lo mandó matar. Como para entender y comprender cuál es nuestra condición cuando estamos en el pecado, que somos temibles y que no queremos oír y hacemos muchas barbaridades. David mató a uno de sus valientes. Y tuvo 37 hombres y 3 principales. Uno mató solo a 800, otro a 300, hasta que la espada quedó pegada en su mano. Y el otro defendió un campo de lentejas de los filisteos hasta que los mató. Eran los 3 grandes hombres de David. Esos son los hombres que
de los que David, cuando estaba peleando contra los filisteos, y los filisteos habían tomado la fortaleza en el pozo de Jacob, y David exclama y dice: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Jacob? Y lo oye uno de ellos y marcha con sus otros dos compañeros y se introducen en el corazón del campamento de los filisteos, toman agua del pozo de Betel, de Jacob, y lo traen a David. Cómo Dios nos corona de favores también a través de hombres y mujeres que Dios pone a nuestro lado para pelear y para construir lo que Dios se propone construir. No somos solos, somos un cuerpo, y todos importan. Dios quería que David entendiera que solo Dios tiene control de toda la vida. Y nada diferente a lo que él ha pensado va a suceder. Es tan grande su poder, tan grande su magnificencia, que en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron, sin faltar una de ellas. Dígame si Dios no puede tener control de la vida. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Porque no queremos vivir en el control de Dios, porque queremos nuestra voluntad, porque queremos nuestros caminos, porque defendemos nuestros derechos. Y Dios los respeta. Pero el hombre que quiere vivir para Él, vivirá bajo el control de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará del Omnipotente. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Qué está pasando? ¿Somos atormentados? Dígale a Dios: Dios, cumple tu propósito. Tienes que tratar con mi carácter. Tienes que tratar con mi humildad, tienes que tratar con mi obediencia, tienes que tratar con mi sujeción, tienes que tratar con mi entendimiento. Dios, cumple tu propósito. Más nos vale que la vida esté en el control de Dios, porque de otra manera será una aventura. Y la vida es segura en las manos de Dios. Cierre sus ojos. Piensa en esto, la vida bajo el control de Dios. Dios siempre quiere usarnos, siempre quiere que seamos útiles. Dios quiere que pongas tus planes en Él. A Él no le cuesta nada bendecirte. No le cuesta nada darte, no le cuesta nada sanarte, no le cuesta nada arreglar tu vida. Pero tiene que haber un momento en el que le digas a Dios: Dios, toma mi vida y haz con mi vida tu voluntad, antes de que la vida te demuestre cómo te puede destruir. Dios, toma mi vida y haz tu voluntad en mi vida. Dios, bendice tu palabra. Pon entendimiento a tu palabra, Señor, en el corazón de la iglesia. Que tu palabra sea una semilla que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén.